Hola, cordial saludo. Bienvenido a Diario Azul, el sitio donde el autismo se convierte en una hermosa realidad. Mi nombre es Yacel. Soy un orgulloso papá de un niño de 7 años con la condición de autismo. ¿Educación regular o educación especial para tu hijo con autismo? ¿Qué piensas tú con respecto a esto? Definitivamente es un tema que pudiésemos estar muchísimo tiempo conversando con respecto a ello, ya que en muchas ocasiones pues tiende, ¿no? A confundir a nosotros los padres en cuanto a la educación especial o la educación regular. Siempre, pues obviamente te doy 100% mi opinión, ¿no? Basado en mi experiencia con mi hijo con autismo en los temas determinados que vamos tocando como tal, ¿no? Es muy importante que entienda, muy importante que entienda que tu hijo para aprender, pues tiene que sentirse en confianza para poder llegar a aprender. Es decir, es muy complicado con la condición de autismo que un niño, una persona con autismo, aprenda las cosas que debe aprender si no se siente cómodo en el sitio donde le están enseñando esas cosas. En muchísimas ocasiones sucede que tu hijo tiene la capacidad cognitiva para poder aprender, pero sin embargo está en un lugar donde sencillamente las personas que están en el lugar impartiendo, ¿no? Pues esas clases o lo que tu hijo básicamente esté tomando, están en un lugar donde sencillamente esas personas no tienen preparación para las personas con autismo. Es decir, no están preparados directamente para dar clases o para enseñar, ¿no? A las personas con la condición de autismo. Entonces, ¿de qué nos sirve, por ejemplo, de que tu hijo sea sumamente inteligente o que sea extremadamente hábil en alguna asignatura en específico, sin embargo, que no pueda aprenderla tal y cual como se debería? ¿De qué nos sirve básicamente? Entonces, lo que tenemos que estar atentos es 100% a eso. Tenemos que estar enfocados en si donde él se encuentra está aprendiendo de la forma correcta. Porque él esté en un sitio, en un aula que sea, por ejemplo, educación especial, donde solamente estén niños que tengan la condición de autismo o cualquier otra condición neurológica específicamente, que él se encuentre en este tipo de aula no quiere decir que no vaya a aprender. Sencillamente es que va a aprender de una manera diferente. Es decir, los profesores que se encuentran en este tipo de aulas especiales, pues van a hacer todo lo posible porque tu hijo aprenda. Pero en muchas ocasiones los niños con la condición de autismo aprenden de una manera distinta. Aprenden con técnicas distintas. Tienen la capacidad cognitiva, pero son los profesores especiales, básicamente con las técnicas que ellos usan, los que hacen entender a tu hijo para que pueda aprender de la forma correcta y lograr los mismos objetivos que logran los niños que no se encuentran en un aula especial como tal. Que tu hijo se encuentre en un aula especial no significa que no va a pasar de grado. Claro que va a pasar de grado. Claro que puede aprender a leer, claro que puede aprender a escribir, claro que puede hacer absolutamente todo lo que los demás niños van haciendo cuando no están en una educación especial. Pero sencillamente lo va a hacer a su paso, lo va a hacer de la manera correcta. En mi opinión, todo tiene que ver con lo que asimile tu hijo. Es decir, por experiencia propia te puedo decir, en nuestro caso yo pienso que nuestro niño tiene buena capacidad cognitiva para aprender las cosas. Ya él puede hacer sus trazos, puede escribir su nombre, puede contar bastante, se sabe muchas cosas. Es decir, yo pienso que él con los 7 años que tiene buena capacidad cognitiva. Sin embargo, por un tiempo determinado estuvo en un aula regular, es decir, en un aula donde no habían personas con autismo, solamente él era el niño con autismo, un aula de aproximadamente 20 niños y él estaba con autismo dentro de esa aula. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues sencillamente comenzó a retroceder en vez de avanzar, es decir, básicamente se sentía triste, llegaba llorando a la casa, la profesora nos llamaba constantemente que él no quería conversar, que sencillamente se sentía mal, que no quería hablar cuando le preguntaban una determinada cosa, sabiendo nosotros mismos que él sí tenía la capacidad y la inteligencia para poder afrontar esas cosas que le estaban preguntando.
pero no se sentía cómodo en el sitio en que estaba. No se sentía con la comodidad necesaria con un montón de niños a su alrededor para poder aprender de la forma correcta. ¿Quiere decir esto que nuestro hijo no va a aprender? Claro que no. Sencillamente lo que hicimos fue realizar un cambio de educación, es decir, cambiarlo de la educación regular a una educación especial. ¿Qué significa una educación especial? Pues sencillamente que se le va a enseñar las cosas de una manera centrada, de una manera más focalizada en un momento determinado para que él la logre aprender mejor y con menos cantidad de niños a su alrededor. Para nadie es un secreto que hay muchos niños con la condición de autismo que tienen problemas con la socialización. Cuando hay grupos de niños dando gritos por acá, molestando por otro lado y demás, pues a ellos se les hace un poco más difícil que a los demás niños que no tienen condición el poder concentrarse de manera correcta en las partes importantes que están impartiendo los profesores en el aula. Ahora, cuando es educación especial, que sencillamente hay una cantidad reducida de niños en el salón donde se encuentra, donde el profesor que está al frente o la auxiliar que está al frente, pues son personas preparadas en la condición de autismo o en cualquier otra condición neurológica, pues entonces es muy posible que la educación especial le pueda convenir directamente a tu hijo con autismo. Es muy posible que avance más si está en una educación especial focalizada en su condición que si se encuentra en una educación regular, es decir, en una escuela donde todos los niños no tienen condición, sin embargo tu hijo con autismo pues sí tiene una condición determinada neurológica. Quizás en los primeros años de estudio esto sea la parte más importante porque son los años donde él comienza a descubrir las cosas importantes de los estudios. Ya te digo, aprender a leer, aprender a escribir, aprender a contar, aprender a sumar, a restar. Quizás luego que sea, pues obviamente un adolescente ya pueda quizás asimilar un poco más las relaciones sociales, entonces se pudiera incluir en un aula regular. Pero yo pienso que de la única manera que un niño con autismo pudiese estar en un aula regular es que asimile el aula regular, es decir, que aprenda en el aula regular y al mismo tiempo se sienta bien en el sitio donde estás. Si él lo asimila, se siente bien en ese espacio, pues por supuesto que es muy bueno que esté en un aula regular. El problema viene cuando sucede lo contrario, es decir, que se sienta mal y lejos de avanzar, pues se atrase significativamente en un aula regular y nosotros como mamá o como papá, pues pensemos que es que nuestro hijo no tiene la capacidad cognitiva para poder enfrentar o hacer las cosas necesarias en un aula en un grado determinado. Sencillamente, a lo mejor no es eso, sencillamente a lo mejor es que no se siente a gusto en esa aula, pero sobre todo que los profesores que están en el aula o la maestra que le tocó específicamente, pues no tiene una preparación focalizada, una preparación especial para niños con condiciones neurológicas. Tu hijo, si está en un aula especial, va a pasar de grado. Tu hijo, si está en un aula especial, va a aprender a leer, va a aprender a escribir. Sencillamente que esté en un aula especial no lo hace menor. Sencillamente es que aprende de forma distinta porque los profesores le enseñan de forma distinta. Un buen profesor no es el que enseña absolutamente a todos los niños de la misma forma, porque no todos los niños aprenden de igual manera. Incluso los niños que no tienen ninguna condición, no todos aprenden de la misma forma. Algunos son más visuales, otros son más auditivos, otros les gusta tocar las cosas, sencillamente tienen sentidos diferentes en cuanto a la hora de que van a aprender. En el caso del autismo, si los profesores están enfocados 100% en esas personas con el problema neurológico, pues definitivamente pueden avanzar muchísimo más. Y esto puede hacer, obviamente, que se desarrolle mucho mejor, que se sienta feliz en el lugar que está recibiendo las clases y sobre todo que avance cognitivamente, que aprenda, ¿no? Que es lo más importante para que llegue a ser una persona independiente en un futuro cercano.
Era este corto tema que tenía en el día de hoy. Espero te haya servido, espero que pienses en relación a esto como tal. No importa que tu hijo esté en una escuela especial, lo más importante es que se sienta bien y que aprenda en cualquier sitio que se encuentre como tal. Si nos estás viendo a través de nuestra fanpage de Facebook, por favor dale like, comparte el video, así entre tú y yo vamos a ayudar a la mayor cantidad de personas posibles que tengan en la familia un integrante con la condición de autismo. Igualmente, si nos estás viendo a través de nuestro canal de YouTube, por favor suscríbete al canal, dale click a la campanita y suscríbete al canal, y de esta forma vas a recibir las notificaciones de nuestros videos cuando los vayamos subiendo como tal. Recuerda, estás en Diario Azul, donde el autismo se convierte en una hermosa realidad. Mi nombre es Yacel y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.